¿Te molesta que critiquen tu religión? Pero también has criticado a otros que no creen lo mismo que tú. ¿Te molesta y te escandaliza que ISIS haga todo el daño que hace contra todos aquellos que no piensan, sienten ni creen lo mismo que ellos? Pues recuerda que también los cristianos lo hicimos en la Edad Media. Bienvenidos teoloqueros a este lugar diferente para conocer a Dios. Soy el teólogo y el día de hoy quiero compartirles una profunda y maravillosa reflexión en torno al 1, 2, 3 del diálogo interreligioso. Acompáñame para que miremos juntos el camino bonito de la religión en la vida del ser humano y a partir de ello el camino que hoy, el desafío que hoy tú y yo y todos aquellos que creemos en lo que sea que creamos, tenemos de frente a la humanidad. Bienvenidos. En una sociedad que viene mostrándonos la intolerancia como el pan de cada día, se hace necesario, se hace fundamental que todos los seres humanos encontremos puntos de unión, puntos de diálogo. La palabra diálogo es del diálogos y es como lo diferente entra a conversar, cómo lo que nos divide puede llegar a llevarnos al conocimiento, a la conversación, a establecer puntos en común. Y no hay mejor tiempo que el actual, en el que hay tantas diferencias, en el que hay tanta hostilidad con la persona que piensa distinto, con aquel que cree lo diferente a lo mío. No hay mejor momento que el actual para empezar a hacer un camino de diálogo interreligioso, un camino de diálogo intercultural, un camino donde sepa mirar al diferente, a aquel que cree distinto a mí, a aquel que se acerca a Dios de una manera distinta. Y solemos caer fácilmente en el señalamiento, en el juicio de valor, en el pensar que en esta orilla de mi creencia todo está bien, es perfecto y fundamental, mientras que eso me da derecho para criticar, despedazar o anular las maneras en las que los otros también se relacionan con Dios. Si bien hemos venido avanzando hacia la homogeneidad de la cultura, en algunos casos fruto de la globalización, no quiere decir que a nivel religioso suceda lo mismo. Por eso es importante que todos podamos dialogar y en ese diálogo poder establecer piedras, bases, cimientos que nos permitan partir de ellos para podernos entender, para poder valorar lo propio, cuidarlo, acrecentarlo y compartirlo, pero también poder valorar lo ajeno y poder mirar en ello todos los elementos que pueden enriquecer no solamente la vida de ellos, sino también la vida y la creencia de aquellos que no creemos lo mismo. Por eso quiero traerles el 1, 2, 3 del diálogo interreligioso, donde encontramos que el primer elemento es el ser humano como ser religioso por naturaleza. En el segundo momento vamos a encontrar cómo evitar la violencia religiosa. Y en el tercer elemento queremos ver la importancia de reconocer al otro como ser humano. Cuando nosotros sabemos dialogar desde estos tres puntos de partida, vamos a encontrar una riqueza maravillosa que nos va a permitir encontrar al final del camino al verdadero Dios. En nuestro primer elemento, el hombre como ser religioso por naturaleza, por esencia, es importante reconocer que el hombre jamás se desliga de su dimensión trascendental. En cierta ocasión hablaba con un chico que frente a uno de mis trabajos de la clase de religión me decía, ¿y yo cómo respondo la pregunta que me pones si no creo en Dios? Entonces de inmediato lo conecté con este elemento diciéndole, pues no interesa, la puedes responder porque tú vas a ir a aquello que te hace ir mucho más allá, a esa realidad espiritual que tú tienes, sea como la denomines, sea como la vivas, conecta con esa realidad espiritual y desde allí responde la pregunta que te he propuesto. Esto para mostrarles a ustedes como ejemplo que ningún ser humano es capaz de desligarse del aspecto religioso sencillamente porque es un componente de su ser. El ser humano tiene como una necesidad fundamental ir más allá de sí mismo y en ese camino busca cómo relacionarse con algo más allá que le provea amor, paz, realización, sentido para su vida, etc.
Y todos los seres humanos tenemos la necesidad de expresar esta dimensión espiritual que poseemos, esta dimensión religiosa. Por eso se nos convierte en un imperativo poderla vivir. Por eso, en este primer aspecto, uno de los primeros elementos del diálogo interreligioso, reconocer esa dimensión espiritual, esa dimensión religiosa propia del ser humano, nos va a llevar a ir al elemento de los mínimos, de los elementos constitutivos que hacen que personas como tú y yo, que podemos creer en cosas distintas, encontramos como base. Muchos de ellos son valores humanos profundos, valores espirituales básicos, que nos permiten encontrar esos puntos en común para darnos cuenta que tú y yo creemos más allá de que seas ateo, de que seas agnóstico, de que seas cristiano o de que seas judío o musulmán. Valores como la paz, como el conocimiento mutuo, como la fraternidad, como la convivencia, como la justicia, como la caridad, como la dignidad humana, son esos elementos que subyacen, que no son negociables y que desde allí nos permiten tener un diálogo con el que es distinto a mí en mi forma de creer. Un gran ejemplo de este caminar bonito hacia la dimensión religiosa del ser humano nos lo muestra la visita del Papa Francisco en 2019 a Emiratos Árabes, donde podemos encontrar allí en este documento maravilloso sobre la fraternidad humana elementos que nos hacen llegar al consenso, como lo son la trascendencia, el asombro por el universo y los postulados universales que claramente desde la teología, desde la filosofía y desde la religión que sea están claramente definidos. La bondad, la belleza, la sabiduría, la verdad, el orden y la belleza. Todos estos elementos nos muestran con estas bases maravillosas que tenemos una plataforma lo bastante robusta, lo bastante sólida, con la cual poder dialogar con aquel que es distinto a mí. Siempre he sostenido por experiencia a lo largo de mi vida como teólogo, como maestro, en ese encuentro bonito con aquellos hermanos que no son de mi misma fe o al menos de mi misma iglesia, que hemos encontrado un elemento o muchos más elementos en común que elementos que nos alejan. Por eso siempre he sostenido esa frase de es más lo que nos une que lo que nos separa. Para mí esta máxima propia de mi vida y que me lanza a dialogar con aquellos que no creen en lo mismo que yo, va amparada en todos estos elementos subyacentes. Realidades como la de Dios, la trascendencia, la bondad, la belleza y todas las que he mencionado, que tanto esas personas como yo tenemos y que nos permite dialogar de una manera civilizada, profunda y muy valorativa de esa dimensión religiosa tanto tuya como mía. En nuestro segundo elemento del 1, 2, 3 del diálogo interreligioso tenemos el evitar la violencia religiosa. Lamentable y tristemente, como católicos, como cristianos, llevamos ese lastre, esa historia amarga del pasado que nos llevó a destruir una cantidad de culturas, una cantidad de personas, una cantidad de creencias amparados en tener la religión verdadera. Esta mirada que desde la mirada interior de la iglesia puede ser muy cierta y valedera, también en el diálogo interreligioso nos muestra que es desajustada en la medida en la que irrespeta, en la que transgrede esos valores esenciales de todos aquellos que no creen en lo mismo que creemos los cristianos. Lamentablemente, la violencia religiosa lanza inexplicablemente e ineludiblemente al rechazo y a la eliminación del otro. Todo aquel que sea contrario a mis creencias debe ser sacado de la ecuación. Esta manera de pensar lamentablemente ha mutilado la sociedad, le ha robado a la cultura una cantidad de riquezas lamentables. Como hombre amante de mi propia iglesia, de mi iglesia católica, también soy un crítico de ella. Y me parece, por ejemplo, a nivel de historia lamentable que hayamos sido nosotros, los cristianos católicos, los que de alguna manera propiciáramos la quema de la Biblioteca de Alejandría, un lugar donde pudo haberse ganado en cultura, en botánica, en historia y en religión de muchos años, de muchos milenios, de muchos siglos.
Lamentablemente una visión en la que solamente nos centramos en nuestra propia forma de creer y que nos conduce a la eliminación de aquel distinto es un promotor de la violencia religiosa. Es lamentable que este flagelo suceda, pero estamos enfrentados a esta realidad. Una realidad donde cada vez vemos una mayor intolerancia a aquel que cree distinto a mí, donde me siento con el permiso y la autoridad de transgreder, de atentar hasta su propia vida, sencillamente en virtud de la fe, en nombre de Dios. Y esta clase de pensamientos muy obtusos han destruido culturas, han pasado por encima del ser humano, que es al final de cuentas la creación más valiosa de Dios. No tiene sentido, si eres creyente en Dios y que tú y yo como seres humanos somos su creación más preciosa, que la misma religión te dé a ti el derecho de destruir la creación divina. Por eso mismo, uno de los puntos de partida es precisamente el punto de encuentro con los valores religiosos. Seguramente con un judío tengo muchos elementos a través de los cuales yo puedo encontrar puntos en común. Con una persona no católica, aún siendo cristiana, muchísimos más. Aquí lo importante es que este aspecto de evitar la violencia religiosa nos lleve primero a valorar lo distinto, nos lleve a proteger la vida y nos lleve a que demos el mensaje adecuado de esperanza y de paz. Porque lamentablemente la violencia religiosa conduce al mensaje contrario, a la pérdida de la esperanza, a la pérdida de la paz y al mismo tiempo al irrespeto por la vida humana en aras de la fe. La fe lleva al creyente a ver el otro como alguien a quien debe amar y sostener. Y esto era pues una reflexión muy preciosa que el Papa Francisco hablaba con aquellos que se reunían en Emiratos Árabes. ¿Cómo mirar al ser humano con ese valor y dignidad intrínseca que posee que lo lleve a desplegar su amor y a desplegar su caridad? Elementos que no solamente son cristianos, elementos que tranquilamente pueden ser musulmanes, judíos o de cualquier denominación religiosa. Es importante que la violencia, entender que la violencia religiosa nos conduce irremediablemente al deterioro de la ética y al debilitamiento de los valores espirituales, lo cual juega en contra de aquello en lo que creemos y lo que somos. Es triste ver cómo muchas veces nos olvidamos de un Jesús que puso por encima la humanidad de la ley y a veces tú y yo hacemos lo contrario. Y eso es una motivación a la violencia religiosa. Por eso es importante que hoy nos demos cuenta que así como el Señor puso al hombre por encima del sábado, nosotros pongamos la humanidad y los valores humanos y profundamente cristianos al servicio del diálogo con aquellos que no creen lo mismo que yo. Y en nuestro tercer elemento del diálogo interreligioso, que es el reconocer al otro como ser humano, es importante que hagamos de lado por un momento nuestras diferencias religiosas para mirar lo esencial, y es que hay el diálogo entre dos seres humanos. Dos seres humanos que en muchos momentos de la realidad nos hemos visto unidos por las situaciones límite. Me sorprende cómo las situaciones límites confrontan la humanidad y terminan acercando las religiones. Tenemos varios ejemplos de ello. Cuando hemos tenido grandes catástrofes en determinados lugares, vemos cómo distintas culturas, como distintos movimientos y también distintas religiones entran a apoyar, a salvaguardar y a colaborar en la redignificación de las personas frente a una situación límite, dígase una inundación, un tsunami, un terremoto, y hemos encontrado cómo muchas iglesias entran a participar, a aportar, a colaborar. Las situaciones límite que menciona Karl Jaspers, que normalmente nos sacan del letargo humano, de la costumbre, y nos reconectan con la profundidad vital, y desde allí nos lanzan de nuevo una mirada consciente de la realidad, llaman a todas las religiones a poner por encima estos elementos. Lamentablemente, las situaciones de violencia, de dificultad y de adversidad sí han sido un motor favorable para poner de nuevo la humanidad como base y desde allí dialogar. Pero no basta únicamente con dejarse guiar por una situación límite para establecer ese reconocimiento de la humanidad que es importante para el diálogo interreligioso.
También es importante volver al núcleo, la familia. Qué importante que las comunidades religiosas, qué importante que todos los grupos creyentes de distinta índole desemboquemos de nuevo nuestra acción en la familia como célula fundamental de la humanidad para desde allí poder, digámoslo así, desplegar todos estos valores que necesitamos para el diálogo interreligioso. Lamentablemente estamos en una sociedad que ha degradado y deformado el sentido de familia y eso ha hecho que cada vez valores fundamentales como la religión, el civismo, la humanidad, la caridad, la colaboración y la solidaridad se hagan más lejanos, más invisibles, cada vez menos notorios. Y eso ha repercutido lamentablemente en que crezca la intolerancia y la incapacidad de dialogar con otros. También es importante tener elementos como el llevar a unir a los que tienen fe en Dios, y nómbrese Dios desde el término más genérico y amplio que sea posible para englobar a todos los creyentes, y en la fraternidad humana, que sí es un elemento muy cercano a nosotros. Estos elementos van a ayudar a que yo reconozca al otro como un ser humano, no que lo reconozca como un enemigo por creer en algo diferente a mí. No en mirarlo o señalarlo o juzgarlo por sus maneras de creer o pensar, sino al contrario, mirándolo con profundidad por su humanidad. Una humanidad que el mismo Jesús nos recuerda todo el tiempo. Una humanidad que Él, mirando en aquella mujer adúltera, no hace que cumpla la ley, que es morir o matar a piedra a aquella mujer según la ley de Moisés, sino que la levanta, la redignifica, le devuelve el amor propio, le perdona los pecados y le da otra oportunidad. Qué importante que nosotros podamos hoy dialogar con tantas culturas, con tantas religiones y sobre todo bajo una base fundamental en todo esto. Al final de cuentas, estos tres elementos del 1, 2, 3 del diálogo interreligioso tienen todo un elemento en común que gravita en torno a ellos y se llama el respeto. Qué importante que si tú vas a un lugar del que no eres creyente, un lugar religioso, un lugar sagrado para otros, vivas ese aspecto religioso con profundidad. Yo le compartía en una experiencia a mis chicos algo que con dolor se los decía. Yo les decía, miren muchachos, a mí me entristece profundamente que yo he escuchado a muchos de ustedes con sus tendencias sexuales, con sus maneras de ver la vida, con la amplitud y el asombro con el que ven el mundo, con sus maneras de pensar, muchos de ellos en la comunidad LGBTIQ+. Y yo le decía, me da mucha tristeza profunda que de mi parte encuentres en mí todo el respeto que te mereces a tu orientación, a tu género, a tu manera de hacer y de vivir la sexualidad, pero qué lamentable es que yo vea que en tus manifestaciones como una marcha del orgullo gay, tú ridiculizas mi fe. Estamos frente a un llamado en el que nos miremos en las dos líneas, en el que nosotros podamos respetar al otro por lo que piensa, siente y cree, y al mismo tiempo invitarlo a respetar dando el ejemplo. Por eso, mis teoloqueros, para cerrar este espacio tan hermoso, quiero decirles que ustedes y yo estamos invitados a que desde nuestra profunda humanidad, desde esa relación profunda con Dios, estamos llamados a mirar al otro con caridad. Estamos llamados a anteponer la impulsividad y el fanatismo a la capacidad de discernir y a la humanidad más profunda. Al final de cuentas, esto fue el regalo más hermoso que Dios nos dio, la humanidad. Y así como Él no ha puesto la ley por encima del hombre, nosotros tampoco pongamos la ley por encima del hombre. Hemos llegado al final de este video. No olvides darle like y suscribirte, y recuerda que las cosas buenas merecen ser siempre compartidas. Y así, sin más ni menos, hasta pronto, teoloqueros. ¡Dios los bendiga!